Hey mister, esto es Fútbol hasta el final y en el vídeo de hoy vengo a darte las nociones básicas de la preparación física en fútbol. Bien, como todos sabemos, el fútbol es un deporte muy agresivo, muy intenso, en el que los recorridos son muy largos y en el que la competición se alarga durante muchos minutos. Por eso, la preparación física es muy importante y un buen estado físico puede marcar la diferencia. Como entrenadores, tenemos la obligación de intentar mejorar las capacidades físicas de nuestros futbolistas. Principalmente, nos vamos a centrar en tres: en la fuerza, la velocidad y la resistencia. Además, inherentemente, en todas nuestras sesiones vamos a estar trabajando la agilidad y la coordinación. Comenzando por la fuerza, hablamos de potencia del tren inferior, hablamos de explosividad. Y lo vamos a trabajar, por un lado, con juegos en espacio reducido, posesiones, juegos de posición, en el que el espacio es muy pequeño y los jugadores deben cambiar de dirección muchas veces. Eso supone un gran desgaste para nuestro tren inferior y estamos trabajando la fuerza y la explosividad. Por otro lado, vamos a introducir mucho trabajo de pliometría, circuitos de saltos más sprints, introduciendo también cambios de dirección y todo este tipo de trabajo que nos va a generar un gran estímulo en nuestro tren inferior. Pasamos a la velocidad. La velocidad en el fútbol es muy importante, va a hacer que lleguemos antes al balón, pero no solo pienses en velocidad como sprints de 30 metros. Existen muchas formas de velocidad. Está la velocidad de reacción, que hace que reaccionemos antes a un estímulo, como puede ser un rechace. Está la velocidad gestual, que implica hacer rápidamente un gesto, como por ejemplo un control, un recorte, un regate o un disparo. Y también está la velocidad de desplazamiento, que esta sí es la del sprint. Tenemos que intentar trabajar todas estas formas de velocidad. Para mí, los juegos de carreras son la mejor manera de intentar mejorar la velocidad de nuestros futbolistas, porque estamos metiendo un gran estímulo competitivo. Vas a hacer que tus futbolistas estén intentando mejorar, estén intentando ganar al rival, y por eso se van a esforzar inherentemente. No van a necesitar que tú estés detrás intentando que corran más. Por ejemplo, fíjate en este trabajo de velocidad en el que hay dos filas, los jugadores están preparados y ante el estímulo del entrenador, que puede ser un toque de silbato o un grito o dejar caer el balón, botarlo, lo que tú decidas, puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, el que tú quieras, van a tener que salir, hacer rápidamente un sprint o puedes introducir un circuito de agilidad en el que tienen que mezclar la velocidad y la agilidad y a partir de ahí llegar antes al balón para finalizar en portería. Esto va a hacer que un jugador quiera ganar al otro, se esfuercen al máximo los dos y estén divirtiéndose a la vez que metes un gran trabajo físico. Y por último tenemos la resistencia. La resistencia se ha trabajado toda la vida con largas sesiones de carrera continua, salidas a correr de 1 hora, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si estás haciendo eso con tu equipo, estás cometiendo un grave error, porque el fútbol no es un deporte en el que vamos a estar corriendo todo el rato al mismo ritmo, sino que es un deporte en el cual vamos a hacer un sprint de 30 metros, vamos a estar parados un rato, vamos a hacer diferentes sprints de 5 o 10 metros encadenados, y por lo tanto, los niveles de esfuerzo son muy diferentes. Yo creo que la mejor manera de trabajar la resistencia en fútbol son con los llamados fartlek o entrenamientos HIIT, que toda la vida también se han usado y combinas sprints de una gran intensidad con periodos cortos de descanso pasivo, que pueden ser en carrera continua, andando o estando parados. Intercalando estas dos cosas, vamos a trabajar mucho más adaptado al fútbol. También creo que con la mera práctica del fútbol vamos a estar trabajando la resistencia. Si tú haces entrenamientos intensos y los prolongas en el tiempo y les exiges mucho a tus jugadores o con el mismo ritmo de partido, si estás metiendo un ritmo alto, creo que vas a trabajar la resistencia inherentemente. Ahora vamos a ver cómo meter todo este trabajo físico a lo largo de la temporada, porque claro, cada trabajo de capacidad física conlleva un periodo de descanso para generar una adaptación, para generar una mejora en el futbolista, ¿vale? Principalmente tenemos el periodo de pretemporada, que es donde más vamos a meter trabajo para que nos sirva de base para luego toda la temporada tener una base de capacidad física. Antes de la pretemporada, tú ya puedes meter un trabajo de adaptación a tus futbolistas para ese periodo transitorio entre el final de una temporada y el inicio de la pretemporada siguiente. Principalmente puedes hacerlo 2 semanas antes de empezar la pretemporada, mandarles unos ejercicios para mejorar la resistencia, la fuerza y la velocidad. Eso sería lo ideal. Depende del nivel que estés, puede ser exagerado obligarles a hacer este tipo de trabajos. Vale, pues en pretemporada vamos a intentar que todas las semanas meter un día de resistencia, un día de fuerza y un día de velocidad. Principalmente el día de fuerza lo vamos a meter en medio de la semana. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora, hay suficiente tiempo para descansar del partido anterior y suficiente tiempo para descansar para el partido siguiente. Vamos a ver cómo distribuir las cargas durante el microciclo semanal.
Vale, como estás viendo, distribuimos las cargas durante la semana en torno al día de partido, en torno a ese match day. Por eso estás viendo M+1, M+2, M-4, M-3, M-2, M-1, ¿vale? Porque son los días que hay desde el partido anterior o los días que quedan para el partido siguiente. M+1 es el día siguiente al partido anterior. M+2, 2 días después del partido anterior. M-4, quedan 4 días para el partido, ¿vale? Supongo que lo entiendes. Entonces, a partir de ahí, tienes que ver cuántos días vas a entrenar en la semana y así poder distribuir las capacidades físicas que vas a entrenar. Bien, entonces vamos a distribuir el trabajo de esas capacidades físicas durante los días de la semana, dependiendo de cuándo tengamos el partido, dependiendo de cuántos días falten o cuántos días hace que jugamos el último, ¿vale? El primer entrenamiento de la semana lo tendrás en ese M+1 o M+2, ¿vale? Ahí deberías introducir un trabajo de recuperación para que los futbolistas que más han jugado en el anterior partido se recuperen, ¿vale? Prevención de lesiones, trabajo técnico-táctico que exija un nivel de esfuerzo más bajo, trabajo a balón parado, ¿vale? Yo aprovecharía para introducir todas estas cosas que son importantes y que exigen un menor esfuerzo, ¿vale? Al mismo tiempo tienes unos jugadores que no han jugado tanto y que se tienen que igualar en forma física a los futbolistas que han tenido un gran trabajo el fin de semana. Vas a meter un trabajo compensatorio para esos futbolistas que han jugado menos minutos, ¿vale? Tendríamos a los futbolistas que han jugado, por ejemplo, hasta 60 minutos, les meterías ese trabajo de recuperación, partirías grupo y el resto de futbolistas que han jugado menos, les haríamos un trabajo compensatorio, en el que van a tener que realizar los mismos esfuerzos o similares a los que realizaron sus compañeros en el partido. Debes introducir sprints largos, sprints cortos, cambios de dirección, trabajo de fuerza, trabajo de resistencia, todo relacionado al fútbol, ¿vale? Me refiero a ejercicios en los que haya balón, si puede ser mejor, y haya competición, ¿vale? Estamos buscando un nivel competitivo. Para los otros, un trabajo de prevención de lesiones, de táctica, ¿vale? Y para los que menos han jugado, un trabajo compensatorio para igualar esos estados físicos. Sobre todo en pretemporada, puedes aprovechar, si entrenas en ese M+2, para meter el trabajo de resistencia, para meter farlex, carrera continua, trabajo de resistencia, intentar ganar fondo. Pasamos al trabajo de fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza es muy importante, pero también es el más demandante a nivel físico y el que más nos va a costar recuperarnos. Por eso lo ideal es meterlo en el M-4, ¿vale? M-4, M-3, preferentemente en el M-4. Si entrenas en el M-4, mete trabajo de fuerza, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es una sesión muy intensa, vamos a intentar elevar muchísimo la intensidad de la sesión y vamos a intentar que los espacios en los que sean los juegos, las posesiones, los juegos de posición, los rondos, sean espacios reducidos, ¿vale? Que los futbolistas trabajen mucho a nivel neuromuscular. También ese día de fuerza aprovecharía para meter el trabajo analítico, de circuitos, de pliometría, de saltos, saltos más sprint, saltos con cambios de dirección y todo ese trabajo de potencia para el tren inferior que va a hacer que nuestros jugadores tengan una adaptabilidad y mejoren su explosividad. Puedes comenzar la sesión con un buen calentamiento, algo que nos prepare para un gran entreno a nivel esfuerzo, a nivel intensidad, y a partir de ahí meter el trabajo analítico, los circuitos, si hay balón muchísimo mejor, y luego pasar al trabajo de juegos reducidos, alta competitividad, alta intensidad y el resto de la sesión. Llegando a M-3, M-2, M-1, vamos a introducir el trabajo de velocidad. Hay diferentes tipos de velocidad. Si hablamos de velocidad de alta intensidad, de grandes desplazamientos, lo suyo es meterlo en el M-3, M-2. Eso sería lo correcto. Hablamos de trabajo de espacios muy largos. Vamos a introducir juegos en espacios muy largos y con pocos futbolistas. 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 3, ¿vale? Este tipo de juegos, pero en espacios grandes, en el que deben haber sprints muy fuertes, carreras y todo este tipo de ejercicios. También vamos a introducir muchos juegos con finalización, juegos con balón, en el que tengan que haber carreras, ¿vale? Si es M-3, M-2, puedes aprovechar para meter ese trabajo de velocidad de desplazamiento, de velocidad con agilidad también, y meter en esos juegos largos circuitos de agilidad, en el que los jugadores compitan uno contra otro. Esto va a hacer que los jugadores se lo pasen bien a la vez que están trabajando muchísimo a nivel físico. A medida que se va acercando el partido, en ese M-2, M-1, sí que vamos a hacer un trabajo de velocidad, pero tienes que tener mucho cuidado con las cargas, porque meter una alta intensidad cerca del partido va a hacer que nuestros jugadores no lleguen, que no puedan recuperarse, no tengan suficiente tiempo. Por eso aquí metería más trabajo de velocidad gestual, de velocidad de reacción, en el que son juegos donde los futbolistas también van a tener que reaccionar a estímulos y luego finalizar o hacer una carrera pequeña, en este caso, que no les exija tanto, que no sea tanto desgaste, pero también de velocidad, porque esto va a dar una impresión a todo el grupo de que estás trabajando con intensidad. Y nos conviene llegar al partido con la confianza muy alta,
con la percepción de que estamos trabajando con mucha intensidad, que somos un equipo intenso, y todo esto hacerlo llegar al partido, ¿vale? Trasladarlo al partido. Por eso sí que recomiendo trabajar velocidad los días anteriores, pero ten cuidado sobre todo con la carga, no hacer sesiones muy largas, sino que las sesiones M-2 y M-1 sean un poquito más cortas que las otras, que no haya tanto desgaste, no haya tanta carga, y que la velocidad sea en espacios un poquito más cortos. Vamos a aprovechar para hacer un inciso en ese M-1, ese día previo al partido, que para mí es muy importante porque vamos a trasladar todas esas sensaciones de ese día previo a lo que va a pasar luego en la competición, ¿vale? Para mí ese día es activación, intensidad, intentar hacer un entreno muy competitivo en el que haya muy buenas sensaciones, haya muchas finalizaciones y que sea corto, ¿vale? Intenso pero corto, quédate con eso. Muchos entrenadores aprovechan para meter el balón parado. Puedes hacer que el balón parado sea un trabajo intenso, pero cuesta mucho. La mayoría de entrenadores trabajan a nivel lento, aburrido, y esto va a hacer que las sensaciones de cara al partido no sean tan buenas, ¿vale? Sean de que estamos lentos, ¿vale? Yo prefiero meter muchos juegos de competitividad, juegos con finalización, trabajos competitivos, juegos de velocidad de reacción, de carreras, meter poquita carga física, que el entreno sea corto, pero es que sí que haya esa intensidad, esa competitividad, que haya mucho disparo a portería, que haya partido, ¿vale? Intentando no sobrecargar a nuestros futbolistas, pero que haya muy buenas sensaciones, que ganen confianza y que podamos trasladar ese positivismo al partido. Y hasta aquí el vídeo sobre las nociones básicas de preparación física en fútbol. Te recomiendo que intentes profundizar muchísimo más en el tema. Esto es solo la punta del iceberg, esto es solo lo más esencial que necesitas saber si eres un entrenador de fútbol base, que debes intentar mejorar las capacidades físicas de tus futbolistas, que te centres en la fuerza, en la velocidad y en la resistencia, y cómo estructurarlas durante el microciclo semanal para que tus futbolistas lleguen al partido como aviones. Nos vemos en el siguiente.